Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias. Con la venia. Gracias. Tranquilos, que no va a ser. Intentaré ser lo más breve y conciso posible, dadas las horas y la dificultad de los términos. Pero bueno, simplemente hacerles mención a que las paradas cardíacas, eso todo el mundo lo entiende, extrahospitalarias, que no se dan dentro del ámbito hospitalario, son un problema de primera magnitud para la salud pública. Y así se estima que, por ejemplo, cada año en España, en Asturias, en España, estaban viendo las cifras, en España se producen entre 15.000 y 25.000 muertes por esta causa. En Europa llegan a 400.000 las muertes anuales por estas causas, parada cardíaca extrahospitalaria. Y en Estados Unidos más o menos parecido. De estas muertes, el 80% de las paradas cardíacas son secundarias a enfermedad coronaria y hasta un cuarto de estas son se inician como muerte súbita tras un infarto. Y, por lo tanto, vamos a ahorrarnos las cifras y llegamos al problema de la fibrilación ventricular, que es la responsable de hasta el 85% de las paradas cardíacas extrahospitalarias, ¿no? Es, por tanto, la principal causa. Fibrilación ventricular supone en la práctica efectiva una parada cardíaca, pero no es la única causa de parada cardíaca. Puede ser también por una fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, disociación electromecánica. Todo eso lo podrá comprobar el personal médico cuando realiza un electrocardiograma en lo que nosotros conocemos comúnmente como una UBI móvil. Pero cuando no tenemos una UBI móvil, o cuando esta tarda en llegar lo razonable, estamos dejando pasar un tiempo primordial y que puede suponer el salvar la vida de la persona afectada por esta causa. La forma de la fibrilación, la más frecuente, la que hoy nos interesa, tiene una experiencia acumulada en estas décadas en las unidades de cuidados intensivos que demuestran que la efectividad de la desfibrilación temprana en la recuperación del ritmo cardíaco es eficaz, es del 90%. Cuando es posible efectuar la desfibrilación en el primer minuto de evolución de la fibrilación ventricular, se puede salvar la vida, se puede recuperar el ritmo cardíaco hasta en un 90% de las ocasiones. Y si dejamos pasar cada minuto que va pasando entre que ocurre la fibrilación y que se produce la desfibrilación eléctrica, disminuye en cada minuto un 10% Nos encontramos, por lo tanto, con dos factores más importantes. El tiempo en que se accede a la desfibrilación, y el tiempo pasado, y la forma en la que luego se transporta a ese paciente a un centro hospitalario. Existe unanimidad en la literatura y en las sociedades científicas en relación con la estrategia que debe aplicarse para responder a la parada cardíaca. Esta estrategia descansa en 4 eslabones interrelacionados entre sí que se llaman cadena de supervivencia. La alerta inmediata ante una posible parada, primero, el inicio precoz de la resucitación cardiopulmonar, que es lo que se ve cuando hacen las maniobras de resucitación, hecha por testigos de la parada, la desfibrilación temprana, que se produce con un aparato, y, por último, el soporte vital avanzado en escasos minutos, que es el que se traslada en la UBI móvil, ¿no? Y como decimos, esto se llama cadena de supervivencia. Voy a pasar un poco por alto los datos. Precisamente, en el Consejo Interterritorial, la estrategia de cardiopatía isquémica, aprobado por el Consejo Interterritorial y que forma parte del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, que está dirigida a conseguir una atención a los pacientes con enfermedades cardiovasculares basada en la excelencia clínica, en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, contempla, en la línea de los organismos internacionales más prestigiosos, la desfibrilación temprana como elemento fundamental en los aspectos asistenciales. En esta estrategia, en el punto 6, precisamente, se menciona proporcionar asistencia in situ con capacidad de desfibrilar en el menor tiempo posible y proporcionar transporte rápido al hospital con personal capacitado y equipamiento adecuado. Consecuentemente, con este objetivo que he mencionado, se miden 2 indicadores: el porcentaje de ambulancias con equipo de desfibrilador y el tiempo hasta la desfibrilación. Se recomienda, por lo tanto, en este objetivo 6, establecer un marco legal para la implantación y desarrollo de un programa de desfibriladores
semiautomáticos, que luego pasaré a explicar lo que significa, en lugares públicos. El objetivo se explica, por ejemplo, de la siguiente forma. Necesidad de disponer de desfibrilación en las ambulancias de urgencias y no solo en las UBI móviles es evidente, ya que permite atender adecuadamente las paradas cardíacas que se presenten en estas ambulancias, lo cual es fundamental, teniendo en cuenta que hasta el 20% de las paradas cardíacas extrahospitalarias que se producen son presenciadas por el personal de las ambulancias y del 20%, hasta el 20% de las muertes prehospitalarias por infarto se producen en el traslado hospital. Esto viene a cuento de una parte de la PNL, de la proposición de ley, que hemos introducido como transaccional y que luego les explicaré. Bien, por lo tanto, la primera prioridad de un programa de desfibrilación temprana debe ser el desarrollo eficaz de la desfibrilación semiautomática en el sistema de las emergencias médicas, con el establecimiento de unidades de soporte vital básico dotadas de esto, aparte de la ya establecida dotación de unidades de soporte vital avanzado o UBI móviles. En los vehículos que puedan trasladar pacientes con riesgo de parada cardíaca, por lo tanto, se debe disponer de desfibrilación y de personal entrenado. El programa de desarrollo de desfibrilación temprana, fuera de los sistemas de emergencias médicas, debe realizarse una vez que se han implantado adecuadamente dentro del propio sistema. Bien, el despliegue de DESA, de los desfibriladores semiautomáticos en establecimientos públicos, debe considerarse como una estrategia alternativa complementaria, factible, segura y eficaz. A este respecto, en un estudio realizado, estoy intentando acortar, la efectividad de la desfibrilación semiautomática autorizada en los espacios públicos fue puesta de manifiesto en un estudio prospectivo y multicéntrico de un organismo internacional norteamericano y canadiense, Public Access Defibrillation Trial, que lo voy a pasar, en el cual se demostró que, evaluando 1.600 dispositivos de este calibre, demostraron su efectividad con un alto nivel de evidencia científica y destacando que no se produjo ningún tipo de descarga inapropiada y en ningún caso se dejó de proporcionar una descarga indicada. Con todo esto se manifiesta claramente la efectividad de este sistema. Con respecto a lo que decía de la denominación DESA o DEA, desfibrilador semiautomático o desfibrilador externo automático, hoy se ha llegado al consenso de denominar a todos estos aparatos como DEA y no como DESA, que es lo que viene en la PNL, pero bueno, porque se ha pasado a denominar desfibrilador externo automatizado y así nos dejamos de historias y de confusiones y de probables confusiones. La diferencia que había anteriormente era que lo que hoy ya pasamos a denominar desfibrilador externo automatizado, antes era llamado semiautomático porque es el que todo el mundo, cualquiera, sin ninguna formación médica, puede utilizar. Mientras que los desfibriladores automáticos, que antes eran los DEA, que ahora ya no, son los que llevan las UBI móviles, son complicados de manejar porque tienen que ser por personal muy entrenado y muy especializado para su utilización. Bien, a todo esto, en Asturias ya se realizó una regulación de este tipo con el decreto 24/2006 de 23 de marzo, pero de la misma manera que este decreto fue apropiado y conveniente en el tiempo en el que se desarrolló, de la misma forma han quedado ya obsoletos y faltos de utilidad, precisamente porque no se describe la obligatoriedad de realizar estas maniobras de resucitación con desfibrilación automatizada en los lugares públicos. Al no dotarlos, ha quedado ya totalmente obsoleto. Se propone ahora un texto actualizado, moderno y que nos pondrá en la órbita de las comunidades avanzadas. Solamente 4 comunidades en España tienen este decreto. Podremos pasar ahora a ser la quinta. Y bien, solamente les pido la aprobación. En cuanto a las enmiendas y demás, hemos llegado a una enmienda transaccional con el partido Foro, y en el cual lo único que cambia con respecto a la proposición de ley que estaba planteada anteriormente es que se añade un punto que nos había pasado por alto, que es que los DEA, los desfibriladores externos automatizados, deben también plantearse ponerlos en el transporte colectivo o individual de enfermos, y que el quinto punto, al añadir un quinto punto que dice que por el Principado se impulse la formación con contenidos en soporte vital básico y manejo del DEA, fomentando el conocimiento del ciudadano en la cadena de supervivencia que antes mencionábamos. Bien, además vamos a admitir la enmienda de Podemos porque precisamente mejora el texto
en cuanto a que no vamos a mencionar el que si tienen que ser 350 personas, 500 personas, 800 metros cuadrados, eso lo tiene que desarrollar propiamente el Gobierno al hacer el decreto y no nosotros aquí en la Junta, que no somos quienes para precisar eso. Por lo tanto, la enmienda de Podemos mejora la redacción y el acuerdo y también la vamos a admitir, quedando, por lo tanto, la transaccional redactada, como está, con los términos de la enmienda de Podemos. Y gracias. Gracias, señor Suárez.